La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32, pasaje que es tan importante que lo estudiemos paso a paso. Jesús dijo a los judíos que habían creído especialmente en su gran poder, en su gran nombre, les dijo estas palabras: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús ciertamente está deseoso que usted sepa la verdad y que por ella usted goce la libertad más grande posible. Esa libertad se ofrece a través de conocer la verdad y proseguir tras la verdad. Parecen tan simples las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero estas palabras son poderosas, palabras sabias del gran sabio de los sabios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiero que a través de conocer la verdad, quiero hablarles sobre la condición moral del hombre ante Dios. Las Santas Escrituras nos habla que desde el origen de la humanidad, la moral del hombre ha sido muy mala por causa del pecado, manifestada en violencia e injusticia de muchas maneras de los unos para con los otros. Por ejemplo, envidiando, maldiciendo, peleando, odiando, matando, deseando el poder sobre los demás. Pudiéramos hacer una lista un poco más fuerte, más larga. El hombre nace prisionero del pecado. Traemos el ADN de nuestro primer padre llamado Adán y de nuestra madre Eva. Ciertamente el pecado pasó a todas las generaciones. Fuimos sometidos ciertamente bajo toda clase de maldición por causa del pecado. Mas Jesús decidió venir desde los cielos por orden del eterno Padre Celestial para hacer la voluntad de Él y mostrar ciertamente misericordia para todos los habitantes del mundo. Los que acepten ciertamente la misericordia, la compasión y la ternura de Dios son los que alcanzan la bendición más grande de ser perdonados, limpiados y restaurados. Pero cuando hablamos del hombre que nace prisionero del pecado, y esto lo aceptamos porque a pesar de que amamos a hijos, padres, pareja en el matrimonio, tenemos muchos conflictos y es por causa del pecado que mora en la misma humanidad. Cuando nos equivocamos, nos arrepentimos, pero volvemos a equivocarnos, volvemos otra vez a tener serios problemas. Recalco, cuando nos equivocamos, ciertamente tomamos la decisión de un arrepentimiento, pero lastimosamente que volvemos a equivocarnos y nos damos cuenta con ello de que somos prisioneros de un mal carácter, que es una moral mala por las malas obras conforme a la ley de Dios. En el libro de Romanos capítulo 7, verso 14 y verso 15, el gran famoso predicador, el arquitecto llamado Pablo, escribe por la inspiración de Dios diciéndonos en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14 y verso 15.
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto es el problema en el corazón del ser humano. Y por esta misma mala condición moral de la tendencia en general del hombre es estar y permanecer lo más lejos posible de Dios, para no darle cuentas, y como resultado de esa lejanía tenemos problemas personales internos de muy diversos índoles en diferentes etapas de la vida. Como también por esta mala condición moral tenemos muchos problemas con nuestros prójimos y de muchas maneras diferentes. Nos metemos a problemas constantes por el corazón que no ha sido regenerado. Por eso necesitamos al que sabe regenerar el corazón, el que sabe conocer completamente el corazón. Él puede hacer los cambios necesarios en la vida del ser humano. Es por este motivo que Dios se reveló al hombre. Se reveló al hombre con el propósito de sanar su corazón, su alma y su forma de pensar. Según Romanos capítulo 1, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Según el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios se ha venido revelando al hombre para que el hombre reconozca que hay un Dios que lo ha creado y que Él es el Todopoderoso y que Él maneja todas las cosas y conoce muy bien al hombre y cómo restaurar su vida. Y Dios se ha revelado a través de su propia creación. Todo lo visible ciertamente muestran la grandeza de la potencia de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado de muchas maneras o muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de Jesucristo su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el gran plan de Dios para la restauración del hombre. Dios desea que usted sea restaurado, que sea prosperado, sea bendecido. El plan de Dios no es matarlo, el plan de Dios es restaurarlo. Ahora, si usted no acepta ese plan de restauración, entonces acepte el otro plan. Es el plan de la perdición. Ese plan ciertamente fue destinado para el diablo y sus ángeles. Pero todos aquellos que no quieren seguir a Jesucristo seguirán el otro plan, el plan de la destrucción, el plan de separación de Dios para siempre. Qué triste es pensar en eso. En Hebreos capítulo 1, verso 4, nuestro Señor Jesucristo es hecho tanto superior a los ángeles, cuando este ser precioso pudo heredar más excelente nombre que todos los millones de ángeles. A Jesús se le ha dado un nombre que sobre todo nombre. Él dijo en Mateo capítulo 28, verso 18,
a mí me es dada toda potestad en los cielos y toda potestad en la tierra. Él es el Todopoderoso, el que tiene todo el poder para salvar, para dar vida, para dar completamente restauración al hombre. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 y verso 16. Ese interesante pasaje nos habla al pie de la letra que las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto da a entender que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es poderosa para traer ciertamente la bendición del perdón, la bendición de la salvación. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura, toda ella, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, es decir, para arguir, rebatir, refutar, impugnar, objetar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, pero el hombre sinceramente se ocupa de leer otra clase de libros, se ocupa mucho de su periódico, del diario. Le gusta comprarse los periódicos todas las mañanas para leerse de página a página todas las noticias, pero el libro de Dios está abandonado. Por eso el hombre no conoce a Dios. Por eso el hombre camina chuecamente. Por eso los hombres y mujeres hacen cosas terribles, porque menosprecian este sagrado libro llamado la Biblia. Recuerde que la palabra de Dios es completamente inspirada por Él, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es poderosa para corregir las vidas que están todas en proceso de destrucción entre unos con otros. Pero el hombre demostró con la historia a través del tiempo que no quiere saber de cosas, de normas, es decir, de esas normas o reglas de la vida, ni desea hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, su propio ego lo lleva a hacer ciertamente cosas que no convienen, cosas que lo arruinan espiritualmente, que lo apartan de Dios, que lo alejan de Dios. A través del profeta Isaías capítulo 28, en el verso 9, verso 10 y verso 12 nos dice: ¿quién se enseñará ciencia? O mejor dicho, ¿a quién se le enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La gente no quiere oír cómo lograr que su alma, su vida tenga reposo. ¿Cuántas personas que para sentir un poquito de reposo se meten toda la droga posible por la nariz, por las venas o por la boca, y van cada día hacia pique, hacia abajo? No pueden alzar pendón, no pueden alzar bandera, van ciertamente de derrota en derrota, porque no quieren escuchar la voz de Dios,
no quieren aprender el consejo de Dios, pero si lo escuchasen y lo pusiesen por obra, serían personas con toda paz gloriosa y suprema en sus propias vidas. Por lo tanto, a través de la palabra de Dios dice, este es el reposo, dar reposo al cansado. Ese es el plan de Dios. Dios quiere dar reposo al cansado. Y este es el refrigerio que Dios tiene disponible, que el hombre descanse, que tenga vida y vida en abundancia. Mas no quisieron oír. Por ejemplo, a través del profeta Jeremías capítulo 6, verso 16, les dice el Señor claramente, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, para que camines por ella. Mas ellos dijeron, no andaremos por ese camino, aunque ese camino les ofrece la paz, encontrarán descanso para sus almas. Mas ellos responden diciendo, no andaremos por ese camino. Dando a entender, no nos importa que nos presenten a Jesús como el único Salvador y como el único Señor. No nos importa que Él sea la verdad y que sea la vida. Eso da a entender el hombre. A través de Jeremías capítulo 6, verso 17, nos dice de que el Señor les dice, les voy a poner atalayas. Escuchen la voz de trompeta, mas ellos dicen, no la escucharemos. No estamos dispuestos, no estamos disponibles a oírla. Al leer el verso 18, 19 y 20, Dios decreta totalmente la ira contra ese pueblo rebelde, porque el hombre en sus delitos y pecados provoca a ira a Dios. La ira de Dios se manifiesta de todas las formas contra aquellos rebeldes, pero si se humillan, escuchan la palabra de Dios, serán restaurados, serán bendecidos. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y lanzados y presos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Esta piedra que Dios ha puesto por fundamento es la misma persona de Jesucristo su Hijo. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere no tenga miedo, no tenga temor. El que cree en esa roca poderosa, preciosa y divina que es Cristo, nunca será avergonzado. Según Isaías, capítulo 28, verso 17, dice Dios, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia. Granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Todo lo que es falso será totalmente removido, quitado de la faz de la tierra. Mas aquellos que practican la verdad serán estables, permanentes delante de Dios y para siempre. Qué importante es. Dios decía que este era el descanso de almas y seguir sus mandatos, pero que aún los que le conocían, los que no le conocían, esto es lo que la mayoría de la raza humana no quiere oír ni obedecer sus mandamientos. Y por eso puso su piedra angular, Cristo, para ajustar su justicia más estrecha. Y no como muchas religiones creen,
viviendo en más libertinaje moral y con un ritual les enseñan que ya pagaron la deuda y ya están a cuentas con Dios. Lastimosamente que todo es un grave engaño, un grave error, porque las almas al final de sus vidas se llevan una terrible sorpresa al morir. Se dan cuenta de que eran completamente un error de su religión, sus filosofías humanas de interpretación de Dios. A la mayoría no les gusta aceptar que existe una condenación eterna de infierno. Con esto les digo que hay pastores que se ponen muy mal cuando predicamos sobre el infierno, cuando hablamos del juicio final, pero eso es así. No podemos quitarle ni agregarle. Dios es completamente amor, pero también es fuego consumidor. Si se miente, si se roba, si no perdonas y adulteras o fornicas, si eres destructor, si eres un borracho, si engañas, si maldices, si secuestras, si matas y robas, etcétera, etcétera. Toda esta clase de gente prefieren creer todo tipo de filosofías espirituales humanas para confortar su culpa y su deuda ante Dios. Pero es imposible, querido televidente, escapar del juicio. Eso de tener que dar cuentas a un Dios santo y perfecto, como que no es muy agradable para los seres humanos naturalmente. Esto es terrible, no pueden aceptarlo, pero así es. Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, pero bienaventurado el que practica la verdad, que practica justicia, que practica lo bueno, es bienaventurado, porque para él no existe condenación. Pero aquellos que hacen toda clase de pecados, tenga por aceptado que si no hay un arrepentimiento genuino, entonces viene el castigo doloroso y es para siempre. Muchos prefieren ignorar la verdad al no acercarse a Dios. Mas Dios te dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te hace libre de la ira de Dios, te hace libre de la horrenda condenación, te hace libre del infierno, te hace libre del lago de fuego, te hace libre completamente de esa segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero muchos prefieren ignorar la verdad al no acercarse a Dios, viven y hacen sus vidas sin Dios, y al morir se llevan el espanto más terrible, porque se dan cuenta que eran completamente en serio lo que Dios decía y que ya no pueden escapar del infierno, porque es para siempre. El que cae ahí es para siempre, no hay salida. Algunos enseñan que a través de muchas misas que usted pague, entre mejor pagadas, usted podrá salir de ahí, porque enseñan que es un lugar de purgatorio y que temporalmente se va a vivir. Ni un solo momento, ni un solo minuto debemos anhelar estar en el infierno. Es lo más espantoso y doloroso que el hombre pueda soportar en ese lugar. Dios no quiere que usted perezca. Dios no quiere que usted sea condenado. Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el problema de millones de personas. Aman más el pecado que la santidad. Aman más toda clase de maldad que vivir en plenitud en la verdad de Dios y en la santidad de Dios. Por eso Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
¿Qué significa esto que la luz vino al mundo? Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y esta entonces viene a ser la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es decir, más el pecado, más las obras del diablo que las obras de nuestro Dios. Por lo tanto, porque sus obras son malas, por eso no quieren venir a Cristo Jesús. Los templos en muchos lugares están vacíos porque la gente no quiere oír la verdad de Dios. Aman sus placeres, aman sus entretenciones, aman toda clase de lujuria, pero no olvide, va a llegar el momento que va a partir de esta vida. El problema es que usted no sabe el día que va a morir. Entonces, debe de vivir todo el tiempo con su vida bien asegurada, perdonado y limpiado y también saturado de la gracia de Dios. La Biblia nos habla en 1 de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. El juicio que viene no es para los que vivimos en la verdad, los que vivimos en la luz que es Cristo Jesús. Aquel día le va a sorprender al hombre impío que no quiso enderezar sus pasos delante de Dios. Recuerde, para aquel día será de sorpresa como ladrón. Como el ladrón sorprende, así sorprenderá la muerte y el juicio terrible para aquellos que no quisieron obedecer a Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es necesario entonces no ser tomado por sorpresa. Prepárese, arrepiéntase, apártese de todo pecado, busque de Dios. Dios le dará la capacidad de ser santo. Dios le dará la capacidad de vivir vida pura, una vida derecha, una vida de justicia, solamente a través de Jesucristo. Quiero interceder por usted. Diga conmigo: Señor mi Dios, reconozco que usted es mi Señor y mi Salvador y lo acepto en mi corazón. Perdone todos mis pecados, las maldades, las rebeliones que he hecho bajo del sol delante de sus ojos. Límpiame con su poderosa sangre. Ten misericordia de mí, oh Dios. Restaura mi vida. Límpiame con tu sangre, Jesús. Límpiame con toda tu potencia. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la alabanza. Queridos televidentes, fue un placer haber estado con ustedes. Que Dios le bendiga para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.